el Espíritu Santo, como toda la Escritura que es inspirada por Dios, y le dice a Timoteo, cuando Timoteo está enfrentando problemas en su congregación en Éfeso, hasta el punto está desanimado, temeroso, le tiene que reenfocar, y le dice varias cosas en sus cartas pastorales, pero una de ellas le dice con esta solemnidad, 2 Timoteo 4, 1 al 4, te encargo solemnemente, esto es solemne, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, no de las personas, que han de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación, por su reino. ¿Cuál es este encargo tan solemne, tan serio? Predica la palabra. Mira, puede estar desanimado, puede haber dificultades. Tú predica la palabra y le advierte. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Alimentar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, como Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, despidiéndose ellos en Mileto, estoy limpio de esta sangre, versículos 26 y 27 del capítulo 20 de Hechos. ¿Por qué no tenía responsabilidad? Era una manera coloquial en aquel tiempo de decir, yo no tengo responsabilidad. ¿Por qué? Porque no he rehusado enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Mira, yo os he enseñado lo que dice la Biblia. Pablo lo hizo en público, lo hizo en privado, lo hizo con alegría, lo hizo con lágrimas. Esa es la labor pastoral muchas veces. Pero finalmente, él recordaba y decía, ¿qué más podía haber hecho? No podía haber hecho más. Ahora es entre vosotros y Dios. Yo ya os he dicho lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no solo alimentar al rebaño, sino también el cuerpo pastoral ha de guiar al rebaño de Cristo. Él ha establecido pastores ancianos para guiar y gobernar las congregaciones locales. Por eso uno de los requisitos para el pastor anciano es que gobierne bien su casa. Porque dice a continuación, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar, en el sentido de guiar, gobernar la casa de Dios? Tiene sentido, ¿verdad? Hemos de empezar por nuestra casa. Empezar a aplicar los principios bíblicos en nuestra casa, para posteriormente poder hacerlo en la casa de Dios. Guiar al rebaño. Por eso la palabra habla de los ancianos como sobrevedores, como administradores, como aquellos que gobiernan. Porque están llamados a conducir, a dirigir, a administrar, a sobreveer el rebaño de Cristo, siguiendo los principios de su Padre. Y de esta manera, Dios pide a su pueblo, en Hebreos 13:17, que tenga una respuesta al respecto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta, esto es muy serio. Vamos a dar cuenta delante del Señor, porque es su ley. Tenemos que velar por el rebaño, según principios bíblicos. Y el Señor llama al rebaño, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros en primer lugar. Ahora, ¿quiere decir esto que cualquier cosa que diga un pastor o un anciano lo tienes que hacer? Obviamente no, esto no es una carta en blanco. ¿Cuál es el criterio bíblico? El criterio bíblico es, si cualquier persona te dice algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, no lo hagas. Sea tu marido, tu esposa, tu pastor, tu anciano o quien sea. O si alguien te prohíbe hacer algo que la palabra de Dios ordena, ¿verdad? Ese principio lo encontramos en Hechos de los Apóstoles con los gobernantes. Pero si la palabra lo dice o la palabra no dice nada al respecto, a veces podemos tener distintas opiniones, ¿verdad? Pero ¿quiénes van a rendir cuentas y quiénes van a rendir cuenta delante de Dios? Los ancianos. Los ancianos. ¿De qué va a rendir cuentas la ley de Dios? De si han seguido lo que la palabra dice para ellos. En este caso, obedecer y sujetarse al cuerpo pastoral que el Señor ha puesto. Pero no solo es un gobierno, una dirección de toma de decisiones según la palabra, una guía, una dirección a la congregación, sino que también, mediante el ejemplo, se guía a la congregación. Porque Hebreos 13:7 les dice: acordaos de vuestros guías, de vuestros
pastores, de vuestros ancianos, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Nosotros no somos el stand, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, según el cuerpo pastoral imita a Cristo, la grey de Dios ha de ser imitador de ellos, pues finalmente está imitando a Cristo. Acordaos de lo que dijeron y también acordaos de cómo vivían la fe e imitarla, el resultado de su conducta. No solo alimentar y guiar, sino que también hoy en día el Señor llama a un cuerpo pastoral de una iglesia local a proteger al rebaño de Dios. Proteger el rebaño de Dios, porque hay continuos peligros que acechan a las ovejas, y los pastores, ancianos, obispos son los delegados de Dios para protegerlas. Finalmente Dios es el que protege a su iglesia, ¿verdad? Y ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra él, y a eso nos agarramos. Él es el protector, pero él usa un cuerpo pastoral para la protección de la iglesia local y va a pedir cuentas al respecto a cada uno que es anciano en una iglesia local. Por eso Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en su despedida de Mileto en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículos 28 y siguientes. Tened cuidado de vosotros, les dice en la despedida, está hablando a ancianos. Tened cuidado de vosotros y de la grey de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y aquí viene la razón por la que le dice, tened cuidado de vosotros y de la grey, que es de Dios. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estad alerta. ¿A qué estaban llamados estos ancianos? A estar alerta, a velar, porque hay peligros. ¿Cuáles son estos peligros? Son peligros espirituales. Por eso, entre los requisitos de los pastores y ancianos, como leímos antes en Tito 1:9, es refutar a los que contradicen, para proteger al rebaño del error, de lo que la Biblia no dice, de los falsos maestros. Y algunos de estos peligros son sutiles, y estos son los más peligrosos. Cosas que se meten sutilmente, que son una mala influencia. Y leí esta semana una cita de Lloyd Jones que me pareció muy oportuna al respecto. Y dice, de alguna manera nos hemos aferrado a la idea de que el error es solamente lo que está espantosamente mal. Y no parecemos comprender que la persona más peligrosa de todas es aquella que no pone énfasis en lo que está bien. El error no es solo propagar lo que está mal, obviamente, eso es obvio, entiende, cualquiera se da cuenta, sino que el problema está en aquellos que no ponen el énfasis en lo que la palabra dice, en lo que está bien. Eso es un error también, y hemos de cuidarnos de ello. Vamos a avanzar un poco más, hermanos, sé que hemos pasado el tiempo, pero es un tema importante para la congregación, estamos pidiendo que oréis al respecto, y creo que es necesario que toquemos 2 o 3 puntos más antes de irnos para ir con la información desde la palabra y podamos orar al respecto. Así que si me lo permitís, si alguno también tiene que irse por razones de causa mayor, adelante, pero si no vamos a proseguir unos pocos minutos más. En cuarto lugar, no solo alimentar, guiar, proteger al rebaño de Dios, sino también cuidar al rebaño de Cristo. También están llamados a cuidar al rebaño. Cuidarlo principalmente, como hemos dicho, ¿de qué manera? La alimentación del rebaño, la necesidad principal. La guía del rebaño es una manera de cuidar. La protección del rebaño, todo esto es cuidado del rebaño. Ahora también están encargados de que estén atendidas las necesidades prácticas de la congregación. Visitar a los enfermos, aconsejar, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, que de hecho es un llamado común a todos los hermanos, porque 1 Tesalonicenses 5:14, que nos habla de alguna de estas características, es para todos los hermanos, no solo para aquellos que están llamados como ancianos. Sí, los ancianos tienen la responsabilidad de la supervisión de que esto suceda en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, pero ¿son ellos exclusivamente los que realizan esto?
No, el cuerpo de Cristo lo realiza. De hecho, muchas de estas cuestiones que hemos mencionado son más una labor de diaconado. Una labor de diaconado como era el atender a las viudas en Hechos capítulo 6. Y por lo tanto, claro, los apóstoles no se lavaron las manos y dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Se preocuparon por ello, lo hicieron, pero también buscaron otras personas que ayudaran con ello para que se pudieran dedicar a lo que era su prioridad, según la palabra de Dios. No según lo que la gente espera o no según las expectativas de quien sea, sino lo que la palabra dice al respecto. Igualmente, parte de cuidar del rebaño es confrontar el pecado. De nuevo, esto es un llamado a todos los hermanos de la congregación. Si vemos un pecado en nuestro hermano, y es objetivo, hemos de ir a nuestro hermano y preocuparnos por él. Esta es una manera de cuidar de él. Hermano, estoy viendo que esto sucede en tu vida. Mira, no me quiero meter donde no me llaman, que es como se va a tomar, ¿verdad? Pero tengo una responsabilidad según la palabra. Si es algo objetivo, no si tengo dudas, no ponerse a hablar con otros por detrás, eso sería murmuración, sino realmente preocuparse, ir y preguntar, cuidar, ver si tal ha considerado lo que dice la palabra al respecto, ver si es consciente realmente que esto es pecado o no. Y a la luz de eso es parte de cuidar. Y como parte de este cuidado pastoral y parte del cuidado de la congregación, el Señor ha establecido la disciplina de la iglesia cuando después de que un hermano en pecado sin arrepentimiento y continuo, después de que ha ido un hermano a hablar con él, después de que ha ido 2 o 3 más, después de que los ancianos se han involucrado, después de que se ha involucrado la congregación entera, no escucha a nadie, sigue con su pecado, continúa, y entonces la Biblia dice, tenle por gentil y publicano. Y nosotros no podemos ser más sabios que Dios y decir, bueno, no hay que llevarlo al extremo. La Biblia dice, con los hermanos que, llamándose hermanos, continúen en su pecado, ni siquiera con estos comáis ni os juntéis. Y algunos podemos pensar, bueno, eso es demasiado extremista. Mira, lo dice la Biblia, pero yo prefiero poner el énfasis solo en el amor. Bueno, Dios al que ama disciplina, dice Hebreos 12. Eso es parte del amor, eso es parte del cuidado de la congregación. Y como tal se ha de realizar también. Finalmente, la labor pastoral también es capacitar al rebaño de Cristo. Alimentar, guiar, proteger, cuidar. Finalmente, capacitar al rebaño de Cristo. Capacitar al rebaño en general por medio del ejercicio de sus dones. Efesios 4, 11 y 12, justo a continuación de decir que ha establecido pastores y maestros, dice el versículo 12 de Efesios 4, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes han de estar realizando la obra del ministerio? Los santos. Todos aquellos que son hijos de Dios, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a las necesidades en el ministerio. ¿Qué han de estar haciendo los pastores y ancianos? Capacitarles. Capacitarles. Pero también los pastores y ancianos son encargados de capacitar a otros pastores y ancianos potenciales. Pablo le dice a Timoteo, al que había enviado a Éfeso para pastorear la grey de Dios allí, en 2 de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que había oído de él en la presencia de muchos testigos? El Evangelio, la palabra de Dios, la sana doctrina. Debía encargarlo a otros que fueran idóneos para enseñar, el don de enseñanza. Y estos eran encargados de también hacer lo mismo con otros. Ese es el patrón bíblico. Pablo con Timoteo, Timoteo con otros, esos otros con otros, y así hemos de continuar para que el Señor levante ancianos en las iglesias locales. Cristo le encargó una misión asombrosa a sus apóstoles. Como vemos en Marcos 6, y hemos comenzado esta mañana el versículo 7, predicar el Evangelio, enseñar la palabra, salieron primeramente en prácticas. Pero el Señor también ha encargado a personas que Él llama, pastores, ancianos, obispos en las congregaciones locales, igualmente una misión asombrosa, pastorear su grey, por medio de la alimentación, guía, protección, cuidado y capacitación de la misma, siempre dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie es suficiente para esto. Nadie es suficiente. Nadie es un superhéroe. Nadie es un agente especial como en las películas que al final, en el último instante, sabe cómo hacer todo y resolver todo. Esa no es la realidad. Y en el ministerio pastoral tampoco. Es una misión imposible. Humanamente hablando lo es. Y Pablo lo reconoce.
Pablo mismo, un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo especialmente para aquellos que han sido llamados al ministerio, él reconoce en 2 Corintios 2:16, fijémonos, si Pablo luchaba con esto, ¿qué vamos a hacer los demás? Fijémonos que dice, para estas cosas, está hablando en el contexto, predicar el Evangelio y la palabra de Dios y ser sus siervos, para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente? La respuesta es clara, humanamente hablando, nadie. Pero el mismo contexto unos versículos después, 2 Corintios 3:4, está hablando todavía el mismo tema y dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa proceda de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Nadie somos suficientes. Pero Dios, si llama a una persona, aún en su insuficiencia humana, le va a capacitar suficientemente para llevar a cabo su obra. Esa es la promesa y ese es el testimonio. Dios capacitó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Era capaz Moisés? No. Dios capacitó a Isaías para predicar a un pueblo rebelde que no escuchaba su mensaje. Lo hizo con los apóstoles, hombres comunes y corrientes. Lo hizo con Pablo, el perseguidor de la iglesia. Lo hizo con Timoteo, temeroso de los hombres, desbordado por los problemas. Lo ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia y lo seguirá haciendo con los hombres que siga llamando a pastorear su grey. Porque finalmente Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, como dice Efesios 1:22, y Él es el buen pastor que prevalece, que ha dado su vida por las ovejas. Amén. Hermanos, estemos en oración. Reconozcamos que este llamado solo Dios lo puede realizar, Cristo lo puede realizar. Y hay patrones bíblicos para reconocer este llamado. Y la mayoría de ellos los hemos tocado en esta mañana. Estemos en oración para que el Señor confirme este llamado a la obra de Gustavo, propuesto para ser anciano en los próximos meses, y también que el Señor confirme ese llamado si es verdadero en Irra y Tan a lo largo de los próximos meses, según se empiezan a reunir con el Consejo de Ancianos, y que el Señor levante otros con ese deseo que puedan ser capacitados también, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a ver, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la autoridad, es la guía.